Minutos. Bueno, Cristian lo había prometido, íbamos a tener una visita muy especial aquí en A Pesar de las Llamas, en Radio Post, y está con nosotros el intendente de la ciudad capital de Mendoza, Ulpiano Suárez. ¿Cómo le va, intendente? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Arranque de semana Sí. larga. Se terminaron los feriados. Para nosotros ha sido lo mismo, porque Claro. hemos trabajado los feriados, pero imagino que está muy contento. Contento. Hoy no terminamos. tiene al hincha de Vélez acá, Claro. pero despáchese igual si quiere. Estaba ideal, Pero Estaba escuché ideal. en la previa alguna gastada, en los Sí. dientes. O sea, la abuelita se lo comió el lobo. Se lo comió el lobo, Lindo, siga. lindo. Sí, Disfrutamos sí. ahí con mis hermanos, un grupo de amigos, disfrutamos mucho del triunfo de Gimnasia. Hablábamos de comienzan los trabajos en Necochea 9 de julio. Vamos a arrancar por lo parroquial. Patricia, ¿cuándo termina? Bueno, estamos ahora trabajando frente a la legislatura, tener en cuenta que en Patricia son trabajos de hormigón, ¿sí? Eso lleva mucho más tiempo, es el material indicado para calles de alto tránsito y paso Claro. de transporte público, Claro, de pasajeros, pues pasan todas las colectivo. líneas por ahí. Claro, hay otras calles donde, bueno, hemos trabajado en asfalto, por ejemplo General Paz, por ejemplo Necochea, y lo decía en el mensaje ante el Consejo Liberante, esto está en el marco de un plan de mejoramiento de calles que alcanza aproximadamente 150 cuadras, muchas zonas con asfalto y muchas donde, como les decía, necesario por el impacto que tiene en tránsito diario de hormigón, que lleva más tiempo, Claro. pero es la mejor salida, la mejor solución. Bien, hemos estado hablando en las últimas semanas del tema de la autonomía municipal y el proyecto del gobierno provincial en la legislatura, con el avance que hicieron primero los Félix en el sur. Usted es como que escribió una carta para todos los mendocinos, estuvo publicado en todos los medios la semana pasada. ¿En qué le cambia la vida del ciudadano de la ciudad capital de Mendoza esto de la autonomía municipal? Bueno, estoy seguro que hay muchos mendocinos que nos están escuchando y la verdad que dicen, no es un tema importante, me preocupa el trabajo, el empleo, la seguridad, la salud, un montón de situaciones que son las prioritarias para la gente. Por eso, como este es un tema técnico, es algo complejo y también como los antecedentes y cómo se ha planteado, intenté tratar de llegar con un mensaje simple a los mendocinos. Y me había notado acá, soy andar con una libretita, lo verán acá. Buena práctica la de escribir a mano. Algunos conceptos, digo, en primer lugar, no es un tema prioritario para la gente. Sí. ¿Es necesaria la reforma de la Constitución para incorporar, consagrar la autonomía? Sí, es necesaria. Y en la medida que eso se logre de una manera plena, que haya una autonomía plena, esto le puede mejorar la vida de los mendocinos. Obviamente, solo con autonomía, con una economía que no arranca, es decir, es imposible. Por más autonomía, aunque tengamos el artículo perfecto de la Constitución de Mendoza, si la economía no está bien, no le va a cambiar la vida a los mendocinos, pero no culpemos a la autonomía en ese caso. Esto, ¿qué le permite a cada comunidad, a cada comunidad local, darse su propia, para que la audiencia lo tenga claro? Nuestro país tiene su constitución, que es la norma que define cómo funciona un país, las provincias tienen su constitución, y la autonomía permitiría que cada municipio, ¿sí?, cada comunidad local tenga su carta orgánica, que viene a ser como la constitución a nivel municipal. Eso define también la autonomía política, cómo se eligen sus autoridades, cuánto tiempo duran los mandatos, cuáles son los recursos de los que van a disponer, cómo los pueden gastar. Bueno, esa es el pendiente que tiene Mendoza desde que se reforma la Constitución Nacional en el 94. Claro, que dice, bueno, en las constituciones provinciales se tiene que asegurar la autonomía y se tiene que arreglar el alcance y demás. Bueno, pasaron 30 y pico años y eso no había sucedido. Entonces yo, en ese comunicado, en esa gacetilla, decía que comparto la intención del proyecto que impulsa
el Ejecutivo Provincial, el gobernador Alfredo Cornejo. Esto yo vengo reclamando hace mucho tiempo, Sí. la autonomía. Veía por ahí una nota en un diario local, primeros meses de gestión al frente de la ciudad, decía: necesitamos autonomía y también un nuevo régimen de coparticipación. Pero ahora, a ver, intendente, lo que parece es que todo esto, o se llega a este punto de que el Ejecutivo presenta un proyecto por todo el bochinche que han hecho en el sur provincial, En San Rafael. por los Félix. Porque Bueno. ellos ya eligieron convencionales en los últimos comicios y porque están decididos a avanzar a pesar de este proyecto del Ejecutivo Provincial. Bueno, y como es un tema como intendente, lo digo, Sí. tan importante, ¿cómo meter mano a la Constitución, modificar un artículo es una cuestión relevante en lo institucional? Yo quería estar por encima de esa disputa política o entre dirigentes, las acusaciones, ese ida y vuelta, porque digo, bueno, muchachos, por lo menos en algún tema pongámonos de acuerdo, en algún tema dialoguemos sobre cuál es la mejor salida. Yo creo que estamos todos de acuerdo, Sí. Ujú. los del sur y los del centro y los del este, de que hay que consagrar la autonomía en nuestra Constitución. Esa autonomía tiene que ser una autonomía real, no solo una declaración en un artículo. Y bueno, yo lo que anhelo es que se abra una instancia de debate en la legislatura donde los intendentes podamos ser escuchados, en donde escuchemos a especialistas, a constitucionalistas prestigiosos que tiene Mendoza. De hecho, hay un muy buen proyecto de autonomía municipal de la doctora Gabriela Ábalos. Ujú. Y también en esto decía que comparto la intención, es decir, avanzar con esa consagración de la autonomía en la Constitución Provincial, pero tengo aportes para realizar, porque si bien este proyecto viene a saldar una deuda histórica de Mendoza de más de 32 años, es difícil la salida que se ha buscado, es muy difícil asegurar la autonomía o lo que queremos, la autonomía en un solo artículo, ¿sí? Porque si uno analiza la Constitución de Córdoba, Constitución de Santa Fe, que es nuevita, una Constitución de... ¿Para usted es necesario modificar la Constitución Provincial entonces? Debe modificarse la Constitución, pero veo que se ha intentado en un solo artículo consagrar una figura, una institución que es más compleja. Por eso digo, se ha hecho un gran esfuerzo en este proyecto para meter todo en un solo artículo. Ujú. Como les decía, vamos a la Constitución de Córdoba, de Santa Fe. Son varios artículos donde se habla de las cartas orgánicas, se habla de las características de la autonomía. Entonces, digo, si bien es un tema necesario, ¿sí? Hay una deuda que hay que saldar, bueno, hay que ver. A mí me encantaría que se pueda en la próxima elección los mendocinos puedan votar por sí o por no a esta reforma, pero bueno, por ahí no hay que apurarse tanto, hay que abrir una instancia de debate. E insisto, tengo sobre este proyecto en particular algunas opiniones. Por ejemplo, que la legislatura sea la que tiene que aprobar esa carta orgánica. No me parece que esté bueno. ¿Por qué? De hecho, veamos, hay un antecedente en la Constitución de 1853. 1853 se establecía que las constituciones de las provincias las tenía que aprobar el Congreso. Y eso obviamente limitaba la autonomía de las provincias. Se dictaba una constitución en una provincia, después tenías que ir al Congreso a que te la aprueben. Eso rápidamente se dejó de lado. Sí. 1860, a los 7 años se deja de lado. Bueno, entiendo el argumento que se utiliza, que es que el artículo 99, inciso quinto, y la gente dirá, este ya se metió con inciso, con artículo, pero dice, bueno, dentro de la facultad de la legislatura, bueno, legislar sobre los municipios, y en realidad ese artículo tenía sentido en una constitución que no tenía autonomía. Entonces, a partir de allí surge en 1930 y pico la ley orgánica de municipalidades. Pero si consagramos la autonomía, si establecemos un procedimiento para dictar esa carta orgánica, considero, no me parece apropiado que sea la legislatura quien tenga que aprobarla, aun cuando demos un tiempo. Claro. Porque en definitiva, si nosotros definimos en ese artículo algún alcance o pautas para la autonomía,
y en esa convención municipal, constituyente municipal, se mete la pata, bueno, el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial. Entonces digo, entre algunos de los temas que yo advierto que hay que trabajar, esto es una crítica constructiva al proyecto, verán acá el machete, he estado leyendo mucho, he estado viendo, si bien se mencionan algunas constituciones provinciales donde se somete a aprobación, bueno, yo he estado analizando también. Primero el caso nacional. En Argentina ninguna constitución provincial tiene que ir a ser aprobada en el Congreso. Y veo también la constitución más reciente, que es la de Santa Fe, donde eso no sucede, tampoco en Córdoba. Bueno, veo esas provincias donde entiendo que tenemos similitudes. Ahora, en esta especie de carta para los ciudadanos que se publicó en los medios, usted habla de que para que esta autonomía municipal sea eficiente tiene que haber una mejor, no recuerdo específicamente, pero algo así, el tema de los recursos y la coparticipación, digamos, hacia los municipios. ¿Cuál es la propuesta? Porque se necesitan fondos también, imagino, más fondos para poder llevarla adelante. Es buenísima la pregunta, porque cuando uno hace un planteo sobre un nuevo régimen de coparticipación, bueno, algunos se agarran la cabeza y dicen, los intendentes vienen a pedirnos más fondos acá al gobierno provincial. Y aparte por ahí hago un ejercicio, me miro hacia adelante en 2 años, y bueno, hay que ver cómo se distribuyen de la mejor manera. Para que ya te preguntamos de eso. Te vamos a llegar a ese tema. Muchos argumentos que uno puede invocar ahora para reclamar más fondos para los municipios, bueno, en otros años pueden ser un dolor de cabeza, ¿no? Sí. Digo, Mendoza, para que quede claro, es una de las provincias que más coparticipa a sus municipios, ¿sí? Hay de un 14 que se distribuye entre los municipios, hoy es un 18,8. Sí. Y bueno, hay un impuesto que es el impuesto automotor, que incluso se coparticipa en el 70%, o sea que estamos bien. Mendoza, los intendentes no nos podemos quejar, obviamente siempre pedimos más. En este caso yo no estoy pidiendo que se modifique eso, que nos den el 20 o más. Digo, sobre esto que se coparticipa, bueno, criterios más justos, porque acá, bueno, un gobierno peronista en Mendoza se modificó el régimen de coparticipación y hoy lo único que se tiene en cuenta para distribuir los recursos es la población. O sea, mientras más poblado sos, más recursos te damos, independientemente de que seas eficiente, de que aportes o no al Producto Bruto de la provincia, de que gastes bien, de que gastes menos en personal, que gastes más en obra. Hoy es población. Con ese criterio, Guaymallén y Las Heras reciben mucho más mayor cantidad que otros. Claro, y por ejemplo, con los datos del censo, Luján de Cuyo, que bueno, es uno de los departamentos que más creció, obviamente por eso se ajustó también cómo se distribuye. Pero yo lo que estoy planteando, digo, nuevas pautas de coparticipación, y eso sí creo que se puede incorporar en este artículo. ¿En base a la eficiencia, dice usted? Claro, que puede ser mucho más breve este artículo. Hay cosas que son redundantes en el artículo, se pueden obviar, porque ya hay límites de la Constitución Nacional y también límites de la Constitución Provincial. Entonces, la Carta Orgánica ya tiene por dónde ir. Digo, bueno, que haya incentivos a generar más recursos. Es decir, vamos a un caso puntual de la ciudad. Aportamos en la ciudad 19% al Producto Bruto de Mendoza, ¿sí? Casi una quinta parte, 19%. ¿Cuánto recibimos de coparticipación? El 6%. Digo, un tercio de lo que aportamos. Bueno, nosotros tenemos que ir a un sistema donde haya incentivos a producir más, a generar más recursos. Incentivar a la responsabilidad fiscal, a gastar menos en personal, a gastar más en obra pública. Y obviamente que muchos dicen, bueno, ¿qué pasa ahora con un nuevo régimen? Vamos a perder. Les digo, lo decía en esa nota, tenemos el borrador de un proyecto de ley para poner a disposición del gobernador, de mis colegas intendentes. Nosotros decimos, bueno, vamos con un 40% de los recursos que se distribuyan con criterios como población, ¿sí? Vamos con un 30% que sean criterios vinculados a lo que uno aporta, ¿sí? a la mayor eficiencia fiscal y generación de recursos. Y vamos con un 30% con criterios de responsabilidad fiscal.
esto ya estaba en un régimen de coparticipación anterior. Vino el peronismo, hizo pelota un buen régimen. Ajá. Todo para beneficiar a intendentes del mismo color político que gobernaban en aquella época, menos la capital, gobernaban la Sierra, Guaymallén, Los caciques. claro, Maipú, Luján. Bueno, entonces digo, involucionamos en Mendoza. Lo que digo, bueno, aprovechemos esta oportunidad y en ese artículo fijemos esas pautas, ¿sí? Sobre cómo tienen que distribuirse los recursos. Y esto es, digo, como muchos tienen miedo con un nuevo régimen, hay municipios que pierden, Claro. hemos pensado también en una transición ordenada. ¿Sí? La coparticipación de este año es 100 y la distribuimos con el régimen actual y entra en vigencia uno nuevo. El año que viene la coparticipación es de 120, bueno, 100 se siguen distribuyendo de esta forma, los nuevos 20, lo que se incorpora a la copa va con los nuevos criterios y así va a haber una Más transición ordenada paulatinamente. donde nadie va a perder de un año a otro. ¿Has tenido respuestas por este proyecto? Lo presenté, planteamos las pautas en el Congreso de Municipalidades, la verdad que bueno, yo esperaba, bueno, por lo menos después de tener una reunión con ministros del gobierno provincial, como para profundizarlo, compartir el proyecto, pero bueno, no ha tenido avance, pero creo que, bueno, si ponemos sobre la mesa la necesidad de una autonomía, esta autonomía no tiene que ser solo, tengan una muy linda constitución Claro. municipal, carta orgánica municipal, bueno, que sea una autonomía también en cuanto a los recursos y a la posibilidad de que haya un desarrollo, ya me pongo en otro lugar del mostrador, un desarrollo armónico de todos los departamentos de Mendoza, autonomía para crecer. ¿Ya, Claro. ¿Ya estás en carrera abiertamente? No, hoy estoy Pero hablando- decís, presento esto que no me vaya a complicar una probable gestión. No, bueno, con el equipo que hemos estado estudiando este tema desde que bueno el gobernador lo hizo público la semana pasada, bueno, hay una tentación de los intendentes de pedir más recursos. De hecho, hubo un proyecto de un legislador o legisladora del peronismo que quería rediscutir cuánto se dejaba la provincia y cuánto se dejan los municipios. Y ese es otro tema, Una cosa era la Mendoza de 1916, aquella constitución, qué es lo que hacía la nación, qué es lo que hacía la provincia, qué es lo que hacían los municipios. Claro. Hoy cambió todo en Argentina. Hoy tenemos un gobierno nacional que dice no me meto en la obra pública. Hay un gobierno nacional que se desentiende de políticas de discapacidad, de educación, de programas de salud. Digo, muchas de esas responsabilidades son absorbidas por los gobiernos provinciales, y bueno, nuestro gobernador está planteando al gobierno nacional rediscutir un nuevo régimen de coparticipación. Y lo decía en el documento, cuando el gobierno nacional se corre algunos temas o cuando en otras provincias sucede que los gobiernos provinciales se desentienden de otros temas, porque hablo mucho con colegas del resto del país, los municipios no nos podemos ir para ningún lado. Nosotros estamos poniendo la caripela para la queja por un corte de una calle, para temas de inseguridad, pedidos de empleo y un montón de cosas más. Entonces, La hay gente que... donde pide Sos como- asistencia al municipio Sos como primero. la primera línea Claro. que encuentra el El primer ciudadano, claro. mostrador, y hoy digo, en este momento donde vemos retiros de niveles del Estado de muchas de sus responsabilidades que justificaban distribuir los recursos de tal manera, bueno, hoy yo creo que hay que barajar y dar de nuevo. ¿Cuánto corresponde que se deje la provincia? Lo planteaba en mi mensaje ante el Consejo, impuesto a los combustibles líquidos. Se deja un porcentaje altísimo el gobierno nacional y no hace una ruta. Espero que bueno en Mendoza se concrete como ya lo ha anunciado un ministro nacional. Los ATN también lo planteaba, que se distribuya con el mismo criterio de coparticipación. Y vuelvo acá como intendente, lo que estoy planteando, la necesidad de un régimen más justo de distribución de los recursos. Bueno, incluso también leía que se confirmó la asignación de
una partida a varias provincias, incluida Sí, Mendoza. adelantos de coparticipación de los 400.000 millones que está publicado hoy en el boletín oficial. La Claro, Mendoza incluida ahí también. Lo que, bueno, si estos son adelantos de coparticipación, seguramente después lo hablaremos con el gobernador y que ver. Claro. Por la naturaleza de los fondos que se están adelantando, eso debería coparticiparse en idéntica proporción a lo que llega todos los meses. Claro. Un 18,8 distribuir en los municipios, que la verdad que va a venir bien, porque bueno, lo vemos, la crisis está impactando también en las arcas municipales, Eso le iba a preguntar, caída de la copa. ¿Cómo se está comportando el ciudadano con el pago de tasas y todo eso? Porque además siempre decimos, Sí. el contribuyente dejas de pagar lo que no te cortan. Claro, es así. Bueno, pero también yo en el caso del vecino de la ciudad, cuando ve que cada peso que paga en concepto de tasas vuelve en servicios, vuelve en una inversión en seguridad como la que hemos hecho, pusimos en funcionamiento días atrás centro de monitoreo, un anillo de videovigilancia, hoy a las 2:30 Está lo de las taser. recibimos las taser, es decir, cuando el vecino ve eso, bueno, cumple. Yo lo agradecí el otro día a cada vecino que aún en un momento muy difícil sigue cumpliendo. Obviamente hemos advertido una caída en la coparticipación. ¿Hay un porcentaje? Claro. Estábamos del orden entre el 7% es lo que... No es tanto. Es bastante. Sí, no, pero Para en las el arcas caso, municipales claro, es para el que caso- lo tiene presupuestado, sí, Claro, obviamente. en el caso de la ciudad, bueno, históricamente hemos tenido 45% de recursos propios, ¿sí? La recaudación de tasas, derecho de comercio, un 55% de copa, a veces 50 y 50. Y obviamente la caída en la copa es importante. Imagínense en los departamentos en donde Depende la más, coparticipación claro. es alta. Bueno, intendente, por supuesto que está hablando y obviamente muchos mensajes llegan de los vecinos. Acá le preguntan sobre el basural a cielo abierto que está en calle Plantamuro y Pedro del Castillo, barrio Soberanía, dice está olvidado, y piden cámaras de seguridad en la zona. No sé bien cómo está esa situación. Y acá también le dicen que no se olvide de limpiar las acequias y mantener un poco mejor los árboles añejos en calle Santa Fe y Ramírez, de la Cuarta. Bueno, algunos de los reclamos de los vecinos. Limpieza de las acequias se hace permanentemente, y además sí quiero destacar que bueno, con las lluvias recientes, donde vimos que muchas acequias colapsaron, debo decir que no fue por mugre en las acequias, y eso también es un pulgar para arriba para los vecinos y para la gente que transita por la ciudad. Es porque, bueno, el contenido superó al continente, es decir, estamos teniendo precipitaciones en corto tiempo, una intensidad que hace las últimas lluvias fueron... acequias, Los colectores no han sido colapsen. suficientes, claro. Por eso también decía no quedarnos en esos operativos de emergencia de 2, 3 días, 4 días después de las tormentas, sino sentarnos con el gobierno provincial, los intendentes del Gran Mendoza, y encarar un estudio con todo el soporte que tenemos de las universidades de aquí en Mendoza, con profesionales que están dentro, los equipos de gobierno, para ver cuáles son las obras necesarias para adaptarnos a este cambio. Estamos hablando de diques más arriba. Estamos pensando, eso digo, ya el dique Maure, el dique Frías y el Papagayo estaban pensados para una Mendoza de hace varias décadas atrás. Hay que ver qué obras son necesarias para evitar que, bueno, con precipitaciones de estas características, la ciudad, La Cera, Guaymayengo y Cruz se inunden, como ha sucedido. Esos son los temas que hay que... obviamente no son temas para una campaña electoral, son temas necesarios, claro, pensando en la Mendoza los próximos 20 o 30 años, porque estos fenómenos van a seguir sucediendo. Bueno, recién Cristian se lo preguntó así como al pasar, pero díganos, ¿se está preparando tiene intenciones de competir en los próximos comicios para gobernar la provincia? A ver cómo no caemos en esas respuestas armadas, cumplidas. Claro. Obviamente se habla de gobernar Mendoza. Yo estoy seguro que vemos acá los chicos del otro lado,
¿quién no quiere gobernar la provincia donde uno vive? Frente a eso, yo obviamente, siempre digo que me gustaría ser intendenta, por ejemplo. Es lindísimo, es lindísimo, es lindísimo, eso también lo decía siempre cuando hablábamos con Rodi, incluso también con el gobernador, con Alfredo Cornejo. Él siempre señala lo lindo que es ser intendente y poder estar ahí en ese día a día y generar respuestas y soluciones en la medida de lo posible para los vecinos. Obviamente que es un gran desafío. Para los grandes desafíos hay que prepararse, por eso falta tiempo. Mi cabeza está hoy en la gestión de la ciudad, pero obviamente soy parte de un equipo que entiende que a lo que se ha logrado hasta aquí, el orden, un Estado que funciona, hay que darle continuidad. Yo estoy convencido que la etapa que viene, con una economía ordenada, voy a decir economía, porque a veces uno dice una macro ordenada, pero después ve algunos indicadores de las pymes, de desempleo, decir, bueno, la economía es una. Con una economía ordenada, bueno, lo que viene, el desafío que viene en Mendoza es crecer, ¿sí? Pero para eso es necesario estar ordenados como lo estamos ahora y hay que darle continuidad a lo que hemos logrado. Yo me siento parte de este equipo, obviamente para esos desafíos hay que tener ganas. Es decir, a mí no me van a tener que andar empujando para... Usted las tiene, las ganas. Yo las tengo a las ganas. Yo digo que en una etapa de mi vida donde a partir de la experiencia de gestión, madurez personal, también me siento preparado para el desafío. Hay que prepararse mucho más, por eso con un equipo estamos permanentemente analizando la situación de los distintos sectores productivos de Mendoza. En un panorama interno que está entreverado, porque si uno vamos al caso, el gobernador Cornejo tiene un candidato, ya lo ha mencionado, aparece como miembro de una alianza, otro candidato que es Petri. Me parece que en ese marco, digamos, no va a haber un candidato de consenso. Bueno, uno anhela dentro... Yo primero lo digo porque a veces uno pasa esto por alto. Yo soy parte del radicalismo de Mendoza. Quiero ser candidato por este partido. Por eso mencionabas otros dirigentes, bueno, algunos que se fueron, se afiliaron a otro partido. Bueno, yo quiero ser parte pero ese partido está en alianza hoy, digamos, con el radicalismo. Hoy estamos en alianza. Obviamente que si esta alianza llega al proceso electoral del 2027, bueno, hay mecanismos electorales para definir quién es el candidato de esta alianza, una PASO. Por eso a mí me preocupa mucho esta intención del gobierno nacional de eliminar las PASO. Si bien nuestro gobernador ha sido enfático, ha sido claro, contundente a decir que, bueno, hay que defender las PASO. Se suspendieron el año pasado en un contexto en donde, bueno, por la crisis, para bajar gasto de la política, ser empáticos con el esfuerzo de la gente, bueno, se suspendieron. A mí no me gustó la solución, yo lo dije. Yo quería PASO, es mejor eso a que esto se defina en un grupo de dirigentes más amplio, más acotado, en una mesa o en un congreso. Yo prefiero que la gente pueda elegir quiénes van a gobernar la provincia durante los próximos 4 años. Ojalá ese sea el mecanismo. Por ahora, o sea, si hay PASO, usted va a dar la pelea en la PASO. Sí, pero para eso, digo, no es dar la pelea porque quiero ser gobernador o quiero que en las oficinas públicas haya un cuadrito mío con el bastón de mando. Digo, hay que prepararse, hay que estudiar mucho, hay que armar equipo, hay que tener un plan. Estos son 4 años, acá recordemos que no hay reelección, entonces hay que tener muy claro lo que hay que hacer desde mucho antes del primer día. Digo, mis esfuerzos van a estar en la gestión de la ciudad y en prepararse. Esto es como ir a subir la Aconcagua. Es decir, uno no puede bajarse del avión un día viernes y decir, me voy a subir a la Aconcagua. Digo, para eso hay que aclimatarse, hay que estar acá con la patita acá en Mendoza, laburando en Mendoza.
en contacto con el territorio, escuchando de primera mano a los distintos sectores, que es lo que estamos haciendo, sin fotos, sin selfies, sin show, pero estamos hablando con referentes, con entidades, porque el desafío es crecer, siempre lo hemos dicho, con una economía ordenada, el Estado ordenado. Bueno, ¿cómo crecemos? Y para eso hay que hacer un análisis de la matriz productiva de Mendoza, el potencial que tenemos con la minería, que hay que hacer para que la vitivinicultura vuelva a ser ese motor de empleo y de crecimiento, con el petróleo, con energía, con la ganadería, bueno, con todas esas actividades que hoy conforman esa torta de la actividad económica de Mendoza, bueno, para los cuales hay que innovar, claro, ser competitivos, porque eso es lo que va a generar riqueza, lo que va a traer inversiones, va a generar empleo, y el empleo va a permitir que el día de mañana una familia de clase media en Mendoza pueda acceder a un crédito para tener su vivienda. Digo, ahí vamos haciendo ese círculo. La rueda, claro. ¿Cuál es la realidad que tiene la ciudad capital ahora en lo social, digamos, y con la gente que está en situación de calle? Que Abrimos el programa con eso. Lo vemos todos, porque le consulto. Un audio que hablan de la esquina de 9 de Julio y Gutiérrez. Sí, también. Todos los días. Le consulto esto porque, bueno, la semana pasada creo que fue el jefe de gobierno porteño, le reclamaba a Axel Kicillof que se hiciera cargo, porque son muchos los de la provincia de Buenos Aires que están en esa situación, y la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de esa gente. ¿Cómo es esa relación de la gente que está en la ciudad capital de Mendoza? ¿Usted tiene gente que necesita asistencia, que son de otras comunas y que vienen a la ciudad? Sí. ¿Se replica, digamos, esto? También en el mensaje ante el Consejo lo mencioné. Nosotros no somos una gestión que mire para otro lado. Digo, estoy convencido que se puede gestionar con orden, con responsabilidad fiscal, con transparencia, pero también con sensibilidad social. Obviamente que el intendente le gusta ir, inaugurar plaza, cortar cinta, inaugurar ideal, pero esta es la realidad de la ciudad también, y no miramos para otro lado. Hay que ver hasta dónde nos dan los recursos y nuestra gestión puede contener o dar una solución a esta situación. Se hizo un censo en todo el país, nosotros lo trabajamos a conciencia, y bueno, de ese relevamiento surgen cerca de 550 personas en situación de calle en la ciudad. En la ciudad. Es muchísimo. Yo recuerdo, chicos, hace 2-3 años cuando armamos la primera movida del refugio de invierno con el grupo Buentala. Puente Vincular tira cifras mucho mayores, casi el doble de lo que me decís. Bueno, este es un trabajo que hemos hecho en el territorio con nuestros trabajadores sociales, con las pautas que venían desde el gobierno nacional, y si son esos los datos, muchísimo más graves. Digo, claro. El tema es qué hacemos. De esas 500 y tantas personas que abordamos, un 80% viene de otros lugares. Estamos hablando de que hay extranjeros, personas de otras provincias, y también de otros departamentos de la provincia. Por eso necesitamos un trabajo articulado con el gobierno provincial, con mis colegas intendentes. Bueno, tenemos cerquita, bueno, lo duro del invierno en la calle. Ya viene, la situación del invierno. Pero gracias a Dios, bueno, ahí en contacto con el padre Marcelo de Benedictis en estos días, me anticipó que el grupo Buentala va a volver a ser parte. Vuelve a colaborar, así que un agradecimiento ahí especial, y a todos los privados y organizaciones que trabajan en esa agenda. También el Club Independiente Rivadavia estaría dispuesto a sumar su espacio, pero bueno, va a ser insuficiente. Tenemos en nuestros datos, que acá aclaro, no ocultamos nada, no he dibujado ningún número, esos son nuestros datos. Va a ser que podemos cubrir el 20%, un 30% en el mejor de los casos, 100, 150 camas, pero digo, más, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Entonces digo, bueno, en esto también ver a qué identificar cuáles son las dependencias del gobierno nacional con quienes podamos articular, para no quedarnos solo en el censo, porque eso lo podemos hacer nosotros. Claro.
articular con el gobierno provincial, articular con el resto de los municipios, bueno, para esas personas que llevan corto tiempo en la calle, es decir, que llevan a lo mejor un par de meses, bueno, y estamos a tiempo de poder reinsertarla con sus vínculos familiares, sociales, afectivos, hacerlo, ver claro. qué persona podemos también incorporar con algún plan de capacitación para el empleo y que pueda reinsertarse en el mercado laboral. Ver cada caso también. Cada caso, hay situaciones de salud mental. Muchas personas que abordamos tienen el certificado de discapacidad. Ajá, claro. Problemáticas de consumo, digo, es muy difícil de gestionar. Sí. Insisto, aun cuando nos digan le transferimos tantos miles de millones de pesos para que aborden esta situación, se requiere de mucho corazón, de mucha sensibilidad, porque esto no es poner plata en un albergue, Claro. y se soluciona de la noche a la mañana. Porque más digo, esta allá. gente que está en la calle hoy en esta situación es el reflejo de Un quiebre. décadas de crisis Claro, en Argentina. claro. Digo, de una crisis económica salís con un buen equipo económico, con un plan. Te puede llevar más, menos tiempo. Si hay una pobreza De una estructural crisis que no política se supera, salís claro. con una elección, ¿sí? con un nuevo gobernador, un nuevo presidente, un nuevo intendente. De esta crisis social y el impacto de esas dos crisis en lo social no se sale en un corto plazo. Entonces hay que sentarse y planificar También a porque futuro. además esto no hay ninguna garantía de que no siga No, creciendo. claro. Que no Bueno, siga creciendo. bueno. Ojalá que no, pero bueno. Muchísimos mensajes. Sí, un montón. Hemos, y todos, digamos, la temática pasa por seguridad, las calles. Seguridad, y la limpieza en las calles. La gente en Hay gente que le pide que agilice los expedientes. Nos dice acá una oyente, hace un año tengo iniciado un arreglo por la vereda dañada por un árbol que me tiró un tercero, tengo discapacidad, peligroso. Bueno, nos piden Bien. acá seguridad y limpieza en calle San Luis e Ituzaingó. O sea, me parece que el Bien. ciudadano está Bien. pendiente de eso. Pregunta Eso acá es- por el presupuesto participativo. ¿Cuándo arranca? Bien, bueno, di una buena noticia, el presupuesto participativo del año pasado, que Sí. estamos ejecutando ahora, es decir, Sí. estamos ejecutándolo con este presupuesto. Bueno, de los proyectos ganadores hay uno que es muy importante para todos en general en la ciudad, que es que, bueno, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, el cuartel 14, va a poder adquirir una autobomba que ya está en viaje desde Europa, va a llevar un par de meses llegar aquí. Bueno, se logró adquirir ese, creo que es un camión Mercedes-Benz, que está buenísimo, me mandaron los videos, están como locos los bomberos. Claro, por eso me lo- Pero digo, bueno, estamos Claro. viendo un caso puntual y obviamente se va, hay distintos proyectos ganadores que se van a ir se van a ir ejecutando. ejecutando. Bueno, un montón de preguntas, no se las podemos pasar a todas. pero Claro, bueno, ahí se las dejamos después. Pero fíjense ustedes, el estado de las calles, Sí. de las veredas, Más o menos del todo por el mismo arbolado, lado, sí. de la seguridad, ¿Cuándo se va a abrir calle situación Godoy de Cruz? calle. Bueno, ahí está, me la dejaron picando y estoy como el otro día, como módica en el área. Claro. Digo, necesitamos que el gobierno nacional gestione y le dé solución a una salida a Estación Mendoza. Claro. La apertura de calle Godoy Cruz va a ser posible si el gobierno nacional pone una firmita en un decreto, subastamos Estación Mendoza, llegan inversiones. Anunciaste Estación Mendoza y se quedó ahí, todo dicen, promete y no Claro. cumple, claro. Pero bueno, vino un funcionario nacional muy cercano a la hermana del presidente, el titular de AVE cuando firmamos el perdón. convenio. De la Agencia de Bienes Agencia de del Administración Estado, de Bienes del Estado. Ujú. Firmamos el convenio, venía la subasta y no tuvimos pasa respuesta. nada. Después este funcionario fue candidato a legislador porteño. Bueno, no tuvimos con quién continuar el tema. La verdad que lo lamento, esto es falta de gestión. Claro. Tanto dice el gobierno nacional que necesita recursos para el tesoro. Sí. Bueno, acá, de esa subasta, el 100% de los recursos van para el tesoro de la nación. ¿Qué queda para la ciudad? La inversión, la construcción de locales comerciales, Claro. de vivienda, Claro. de oficina, la urbanización, el mejoramiento del espacio público. Digo, hoy estamos trabados porque quien no resuelve es el gobierno nacional. Si eso se concreta, vamos a poder finalmente Avanzar vincular con eso, claro. Godoy Cruz con Sáenz Peña,
pero esto es falta de gestión, ¿no? Sí. Ahí La sí última le he pedido a Rodolfo Suárez y a Mariana Jury Sí. gestiones ante Los senadores nacionales. no, los senadores nacionales, Sí. ante el gobierno nacional. Claro. Han estado con el ministro Santilla haciendo algunas gestiones, espero que tenga resultados, así que me dijeron: no te subas a la moto, no pateé el tablero, bancá, respirá, y ojalá tengamos Que salga. respuesta. Hablando de patear tablero, la última de rosca política. La otra vez, cuando hablábamos de las PASO, de las internas, de lo que podía pasar, salió una foto tuya con Estebanato y Alacino, que son material de alianza, ¿sí? En el caso de que quisieras, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos llevamos muy bien con Esteban, con Matías, pero también me llevo muy bien con muchos otros intendentes. Lo que pasa que, bueno, a los medios les gusta Y esa salió una foto. foto, se la mostraba a Marcelo y Pero Marcelo decía, ahí puede ser. Nos juntamos con una fundación que trabaja temas educativos que, bueno, también quería eso, hacer una agenda con 3 intendentes, distintos espacios políticos. Y eso es algo que me decían, no se ve en otras provincias. Y eso también hay que Además son hay que intendentes, cuidarlo. a ellos todos también los une eso. Por ejemplo, Estebanato es como te diría, no es 100% peronista. Alacino no es 100% del PRO. Entonces me da como eso que tienen material para una alianza. Digo, son importantes las ideologías, los valores, las convicciones, pero en Mendoza necesita que logremos acuerdos con esa mirada del mediano y largo plazo, hacia dónde vamos, cómo va a crecer Mendoza a partir del orden, de un Estado que Bien. funciona, con una economía ordenada. Y en eso hay que sentar a todas las fuerzas políticas, y eso yo estoy dispuesto y quiero hacerlo, a los gremios, al sector empresario, a las universidades, decir, bueno, esta es la hoja de ruta. El gobernador va a estar 4 años, va a hacer lo mejor en esos 4 años, va a entregar la posta a otro gobernador que va a continuar con eso, con matices obviamente, pero bueno, yo creo que eso es lo que necesita Mendoza: más diálogo, más búsqueda de consenso, porque en la pelea, si por cada tema generamos un conflicto, no salimos nunca. Claro. Bueno, Muchas intendente, gracias. muchísimas gracias por Muchas esta visita a gracias. Radio Bueno, Post. déjenle un saludo a Marcelo. Tiene que haber recibido tantos saludos. Este fin de Gracias por semana. la visita, Bueno, intendente. muchas gracias. Adiós. Buena semana. En Llamas pero en el aire. Ya volvemos. Sumsa te informa la hora. 9:14.